Un filósofo superdotado responde: los jóvenes son más idiotas cada vez. Vamos a ver, podcast de Jordi Wild. Solo tumba los videos de este tema, Oscar. Ah, solo los de este tema son los que tumba. No tumba los demás ningún tema. Yo me la juego, y reacciono a uno a ver qué tal. Pero está, vamos allá. Teniendo las máximas posibilidades de la historia a nivel de conocimiento, la facilidad más increíble para lo que tú dices, saber casi cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué parece que la gente está como menos informada que nunca, o la gente joven sigue muy perdida en ciertas cosas? No hablo tanto emocionales, hablo más intelectuales. ¿Qué crees que está fallando aquí? ¿Es un tema educativo? ¿Es un tema de responsabilidad? Yo esto sí lo tengo bastante claro, y yo creo que mientras la sociedad siga camino a la secularización, cosa que cada vez está cambiando más, íbamos a ir por un camino de perdición, pero agraciadamente yo creo que estamos retomando el buen camino. Vamos a ver. De los tutores o padres, es que nos hemos facilitado tanto la vida, que hemos perdido la herramienta de alguna forma buscarnos soluciones que ahora ya nos lo dan tan fácil que perdemos gracia, ¿no? Tú antes decías, yo me tenía que ir hasta la biblioteca. Justo. Ahora hacen así, lo tienen. A lo mejor que nos facilite tanto la vida. Luego hablaremos de la IA, que es muy interesante. ¿Crees que nos está haciendo más tontos, entre comillas? Bueno, es que efectivamente esto es muy interesante, ¿no? Al final todo se tiene que entrenar. Yo es como digo, uno puede nacer con unas capacidades, el implemento genético, pero está demostradísimo que el implemento ambiental, claro, ¿no? O sea, que tú te haces más inteligente o menos inteligente, ¿no? Con el estímulo y con el esfuerzo. Claro, esa es la paradoja, ¿no? Que hoy en día, al no tener que esforzarte por adquirir esa información, como era antes, pues puedes perder entrenamiento y sobre todo se pueden atrofiar, ¿no? Ciertos órganos y también ciertas capacidades intelectuales, ¿no? En un sistema tan plástico, al final, como es el cerebro humano. Pero claro, es como si dices, bueno, como ya no hacemos cálculos mentales, sí, es que, a ver, yo creo que lo que es mecánico, mejor delegarlo en una máquina. Ya. O sea, no hay ningún problema. Igual que los cálculos, pasa que efectivamente cuando estás aprendiendo, pues hay ciertos cálculos que es bueno que los hagas mentalmente, pero luego, ¿para qué los vas a hacer tú? No los vas a hacer, Entonces, claro, la búsqueda de información, ahí tengo mis dudas, porque hay una parte que sí me parece muy mecánica y dices, ¿para qué tienes que estar perdiendo esto? Que lo puedas hacer ya automatizarlo siempre mejor. Claro. Pero luego hay una parte que no es mecánica. Eso ya es un entrenamiento también en tus habilidades intelectuales que es muy importante. En cualquier caso, a mí no me preocupa tanto eso. No quiero romantizar, ¿no? Cuando yo era un niño tenía que ir a la biblioteca o haciendo, bueno, casi como entrenamiento, ¿no? Como experimentación subjetiva, yo creo que puede ser bueno, ¿no? La expectativa era bonita, o sea, esa expectativa, claro. ese viajecito de 15 minutos, 20, media hora, claro. Yo creo que tenía algo incluso a nivel intelectual que era positivo. Era como cuando tú no tenías internet y querías conocer nueva música, ibas a la tienda de música y te pasabas 2 horas mirando en los cassettes y en los CDs y hablas con el tendero y él te decía, ¿qué te gustaba? Pues mira, te recomiendo. Esto les va a parecer muy loco, pero yo en Cuba leía mucho en la guagua. Habían viajes que eran larguísimos, 1 hora y media, 2 horas en el camello, y yo trataba de agarrar asientos, me iba a la terminal. Yo vivía en un lugar que era la terminal y trataba de ser de los que agarraba asientos. Era dificilísimo, pero trataba de ser de esos. Y siempre llevaba en emborrar un libro y iba leyendo en los asientos del camello. No sabías nada, ¿no? Había Me la pasaba bien, la verdad. una cierta inocencia y expectación que ahora no existe. O sea, ahora ya la gente no espera nada. Totalmente. Ya nos esperan las películas, nos esperan nuevos libros, ¿no? ¿Verdad? Todo se ha vuelto tan inmediato que se ha perdido la expectativa, ¿no? Bueno, ibas pues a una librería a ver qué Claro. hay o la biblioteca, pero Yo les decía, esto lo he hablado en muchas ocasiones, que por ejemplo, para mí que saliera una película que yo quería ver, la que más yo recuerdo que esperé, mi superhéroe preferido cuando era chamaco era Blade, era mi superhéroe preferido. La película de Wesley Snipes, la primera parte de Blade, para mí eso era la crema. La película que yo la vi y me encantó. Y cuando sale la segunda parte de Blade, brother, en Cuba había un formato que se llamaba copia de cine. Era una película esta de la gente que grababa en el cine con cámaras malísimas. Imagínense ustedes, década del 2000. Me veía la copia de cine. Cuando salía la copia mejorada, me veía la copia mejorada. Cuando salía la copia buena, me veía la copia buena 3 o 4 veces. O sea, había como más añoranza por las cosas. Ahora ya salen las películas y es como, sí, pero está ahí, ¿sabes? No tienes. O por ejemplo, y eso era en casete, acuérdense, eso era en casete. Con la UFC pasaba lo mismo. Con la UFC era cuando podías conseguir las peleas, ¿sabes? Era cuando tú podías conseguir las peleas. Entonces, cuando conseguías una cartelera de peleas, tú te sentabas a verla. Pero, tú sabes, porque habías esperado tanto y tenías un ansia, brother, que aquello te llenaba y era... Pero ahora todo está tan a la mano que ya de verdad que no se siente eso. No se siente esa euforia que tú sentías cuando lograbas algo. Y yo creo que lo mismo incluso pasa con el amor. O sea, se los digo en serio. Yo imagino que, por ejemplo, mi abuelo me contó que para conquistar a mi abuela, esto no se los digo de broma, esto se los digo en serio. Mi bisabuela vivió como 94 años. Tata. Mi bisabuela se sentaba en el portal y no había ni tocadito de mano para que no te vayas a equivocar. Mi bisabuela los miraba, chaperona le decían a eso. Imagínate tú el ansia que tú tenías de tocar algo, pero no te dejaban ni tocar las manos. Imagínate tú. Y entonces era ahí, la abuelita dando sillón, cuando terminaba de tejer, 8:30, chicos, se terminó. ¿Tú te imaginas cómo tú te quedabas? Tú ibas para la casa, tú sabes, con todo bien acumuladito ahí. O sea, y así tenías que estar meses y meses y meses y meses a ver si te decían que sí, porque ese era el noviazgo. A ver si te decían que sí para el compromiso. O sea, papi, eso era otro tipo de ritual completamente diferente. Completamente diferente. No, ya, y si lo podías acompañar a la puerta y robar un besito o algo de eso,
Aquello ya era, olvídate de eso, te ibas para la casa viendo las estrellas, ¿sabes? Le di un besito de piquito. Te ibas para la casa ya soñando y pensabas, y ya en tu sueño ya tenías 10 hijos con la mujer y todo. Imagínate tú, o sea, pero ahora que vas a una discoteca y te coges 3, o sea, ha cambiado, en ese sentido ha cambiado el mundo mucho. Del fondo, de fondos que no hubieras podido, ¿no? Analizar. Pero se sentía mucho más el noviazgo, indudablemente. Es que te costó mucho más. X50. Hola Oscar, un gusto. Primera vez que te dejo bits. Un saludito. Ya no se espera nada, todo es inmediato, ya el noviazgo no existe. Yo recuerdo mis 3 años de visita con mi novia hasta la sala de la casa y llegar en una nebulosa. Ahora eso... No, ahora es otra cosa. Ahora los padres te la ponen en bandeja y los padres tienen que esconderse en el cuarto porque los niños están cogiendo en la sala, ¿sabes? Es otra cosa. Antes. Sí, en eso estoy de acuerdo, incluso el mero hecho de desplazarse, ¿no? Tú fíjate, para mí es fundamental pasear, ¿no? Yo digo, las ideas, etcétera, el divagar, que es algo que a veces se pierde, la gente tiene miedo a aburrirse, no hay que tener miedo a aburrirse y a divagar. Eso me parece fundamental, incluso está probado, ¿no? Es neurociencia básica de cómo ciertos procesos se activan justamente cuando estás en modo divagación y paseando. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo lo que iba es que la responsabilidad de nuestro tiempo, porque eso es muy difícil que vuelva, es no tanto cómo adquieres la información, sino la capacidad de pensar. O sea, lo que yo no espero que no tengamos nunca en una máquina, espero, luego hablaremos de la inteligencia artificial. Sí, y la conciencia, por supuesto. Que a mí me encanta, se me da muy bien abrir paréntesis, pero se me da mejor cerrarlos. No te preocupes, que eso lo haremos, o sea, que yo lo llevo en la mente, yo sé que a veces estoy abriendo, pero bueno, pero esto sí me parece importante, ¿no? Tanto. No delegar el pensamiento. Yo, por ejemplo, uso muy poco la inteligencia artificial generativa para tareas mecánicas, sí, pero para lo que es ideas y pensar, no, porque eso yo sí creo que es nuestra responsabilidad como seres humanos. Entonces, pensar y sobre todo crear, conectar, eso es lo que no te va a hacer, lo que no está automatizado y me cuesta mucho creer que se vaya a automatizar. Luego lo discutiremos, ¿no? Pero es un problema casi filosófico. Entonces, hay elementos del pasado que yo creo que ya no van a volver, que claro, tenían aspectos positivos. Entrenabas ese músculo mental, por así decirlo, y podías desarrollar ciertas habilidades cognitivas, ciertas capacidades intelectuales, pero bueno, hoy en día yo creo que lo que tenemos que enfocarnos, o sea, las podemos concentrar en algo mucho más elevado, que genera más valor, en algo mucho más profundo en el fondo, que es el pensar. Hay que me pone por ahí algo muy interesante. Tenía que agarrar 2 autobuses para ir a ver a mi novia. Para yo ir a ver a Melina era más o menos así. Yo vivía en Ciudad Vieja y Melina... Yo vivía en el centro, en realidad. Y Melina vivía en el cerro. Sí, es que ahora las cosas van siendo más inmediatas, más... Aquí yo veo, por ejemplo, el chama mío que lo tiene todo. Y a lo que le da valor es a las mismas cosas que yo le daba valor en Cuba. Y tú te quedas así y tú dices, wow. Por ejemplo, te la pongo sencilla. El otro día abrió un hueco en el patio, en la tierra. Y se llenaron de tierra de cabeza a pie. Andaban descalzos él y el amigo. Y se llenaron, pero desde el pelo hasta las uñas de los pies de tierra mal. Y abrieron un hueco grande. Y Melina, tu papá te va a regañar. No sé qué. Yo me quedo así, ¿qué le voy a decir? O sea, si eso era lo que me divertía a mí, boludo. Y aquí tienen de todo. Tienen videojuegos, tienen cosas, tienen televisión, tienen todo. Y al contrario, la ignorancia que tienen ellos es poder... Y él pensó que le iba a regañar. Y yo no le dije nada, ¿sabes? Bueno, tápalo después y ya está. No, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Está haciendo las cosas que tiene que hacer un niño, ¿sabes? Eso está. Pues lo que yo creo que es lo propio de los seres humanos. No la tarea automática. Porque incluso tú tienes la información, pero contrastarla ya es pensar. Eso es lo que nos... Mira, ahí hay alguien que me pone, todo se consigue enseguida, hasta una mujer en 2 clips. Brother, la primera teta que yo habré visto en mi vida. Yo no sé, pero tiene que haber sido como a los 12, 13 años, una cosa así. Y fue una hoja de una revista pornográfica en blanco y negro, mira. En blanco y negro. Y que la tenía, yo no me acuerdo de dónde, pero no era mía. O sea, no es que fuera mía y que me la podía llevar para mi casa. No, era una cosa que... Y eso fue, no sé, en los 2000 creo que fue una cosa. Yo no me acuerdo bien exactamente las fechas ni nada, pero sí que es verdad que ahora ya hasta eso lo tienes ahí al alcance de la mano. Sí, es verdad. Sí, boludo. Cuando te digo que era un amigo, no es para yo hacerme el que... No, es que de verdad. ¿De dónde carajo iba a sacar una revista pornográfica? O sea, no, te lo digo en serio. Y era una hoja que se la habían arrancado, sabrá Dios. ¿A qué revista de alguien que la trajo de sabrá Dios dónde? Sí, no te lo digo de broma. Es en serio. Imagínate tú antes. No, olvídate. Corresponde hoy, también nos correspondía antes, evidentemente. No ha sido siempre lo que se ha hecho, pero hoy, dado que el otro prácticamente lo hemos externalizado a máquinas, yo es cierto que, claro, uno también rende su tiempo, ¿no? Entonces a mí me sigue gustando el libro, al par. Sí, la página. Sí, incluso no leo casi. O sea, libros, Kindle, etcétera, no puedo. A mí me gusta el libro artículos, físico. vale, ¿no? Pero tal, perfecto, pero el libro sí me gusta, ¿no? Y tiene ese elemento... Yo sí disfruto mucho el audiolibro. Yo caminando y corriendo los utilizo. Sí, me acuerdo de la biblioteca que había en Harvard Widener, ¿no? Que es creo la segunda más grande de Estados Unidos después de la biblioteca del Congreso. Y yo la temporada que estuve allí, pues te ibas por los pasillos, te perdías para buscar unos libros y luego vas al fondo. O sea, era una experiencia aventura, ¿no? Casi mística, ¿no? Un arqueólogo, ¿no? Arqueólogo del conocimiento, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado y tengo varios escritos sobre bibliotecas. Es algo que me fascina, ¿no? La capacidad ya que ha tenido el ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿no? Tú fíjate la biblioteca de Surban y Palenini, ven todo lo que tenían en ¿Cómo se llama el cuento de Borges? La biblioteca... ¿Cómo se llama el cuento de Borges? Se me olvidó cómo se llama. Hay un cuento de Borges
sobre una biblioteca infinita o algo así. ¿Cómo se le olvidan las cosas a uno? Sí, se llama la Biblioteca de Babel. Borges describe la biblioteca universo hecho de galerías hexagonales cintas, pozos de ventilación en el centro, escaleras espirales y anaqueles en 4 paredes de cada hexágono. Cada libro tiene exactamente 410 páginas, 40 renglones por página y unas 80 letras por renglón. Solo usan 25 signos, las 22 letras del alfabeto, más el punto, la coma y el espacio. Todo lo que se puede expresar con esos símbolos está ahí. Todos los libros posibles, desde los que tienen sentido, como tu biografía exacta o un tratado que alguien nunca escribió, hasta millones de volúmenes de galimatías. No hay dos iguales. La biblioteca es total, eterna y al final periódica. Si caminas lo suficiente, los mismos libros se repiten en el mismo desorden. Es una manera hermosa y aterradora de imaginar el infinito y el sentido. Es un gran cuento. ¿Cómo se olvidan las cosas a uno? Esto también lo leí cuando yo era un chamaco, la biblioteca de Babel. Uniformes. Búsquenlo. Ey, ciérrate, que te quedas ahí prendido. Cierra. Por supuesto, la de Alejandría, ¿no? Ese celo que hemos puesto los humanos desde muy pronto en preservar, ¿sabes? Pero hoy en día la biblioteca es esto. Claro. O sea, la biblioteca está. Totalmente. La biblioteca es internet en el fondo. Y ahí está. Entonces, esa es la nueva Me acordé por lo que estaba diciendo él. biblioteca. Yo creo que tenemos hoy en día esa responsabilidad, ¿no? De discriminar, jerarquizar, conectar. ¿Has visto el clip donde hablan de Dios en este mismo podcast? No lo he visto. O sea, sería pensar y crear. Pensar, en sentido también crítico, ¿no? Pero a mí, fíjate que, por supuesto, el pensamiento crítico me parece fundamental, pero siempre me gusta complementarlo, no me gusta cuando solo se incide en el pensamiento crítico. Lo humano es el pensamiento crítico y el creativo. No, porque no es solo. Se habla, ¿eh? Porque claro, lo más importante. Pasa que a mí Borges me molestó un poquito porque Borges dijo que a 100 años de soledad le sobraban 99 años y me enojé pila con eso. Mentira, no me enojé pila, pero sí que es verdad que a mí me gustaba mucho Gabriel García Márquez también, la forma de escritura. No es tanto. Márquez me gustaba mucho. La crítica es una primera parte, ¿no? Es una condición necesaria, pero no es suficiente para el progreso intelectual. Al final, lo realmente humano es la capacidad que tenemos de añadir, de pensar lo nuevo, lo que no ha sido pensado, de lanzarnos a lo inexplorado. Y entonces en eso sigue siendo nuestro. O sea, la inteligencia artificial hace cosas impresionantes, ¿no? Pero la iniciativa, el plantear preguntas, eso sigue siendo nuestro. Y nadie conoce a priori cuáles son los límites de la creatividad humana, ¿no? Y por tanto del pensamiento humano. Entonces, yo sigo creyendo que hay un horizonte prácticamente inagotable para pensar. Es verdad que luego a veces ves contradigo, porque ¿sabes lo que ocurre? Que claro, no tiene unas ideas, pero luego siempre estás pensando en Reevaluando, ¿no? y dices, uy, pues voy a intentar buscar una contradicción, ¿no? Voy a intentar falsar esta idea. Y claro, yo de hecho escribí hace tiempo un artículo que era el límite de la innovación, ¿no? Porque se habla mucho de los límites del crecimiento. Y de hecho había estado justo en un encuentro muy interesante con un especialista en límites del crecimiento, un brillante ingeniero que trabaja en eso. Y entonces justo después de eso nos hablando tal, y luego yo dije, bueno, pero si hubiera un límite al pensamiento humano. Fíjate. Y si a lo mejor el pensamiento humano, claro, los seres humanos nos creemos muy inteligentes, efectivamente somos muy inteligentes, no tenemos rival, ¿no? En el reino animal, pero es una perspectiva siempre muy limitada, porque la evolución podría perfectamente producir una especie mucho más inteligente que nosotros. Que a lo mejor ya lo estamos haciendo. O a lo mejor ya la hay, y a lo mejor lo estamos haciendo. Fíjate. O a lo mejor existe en otro sitio, a lo mejor lo estamos haciendo. O a lo mejor en un futuro habrá humanos, habrá homo sapiens que sean tanto, de una manera incomparable, más inteligente que Es nosotros. una nueva evolución, una nueva especie. Y nosotros pensábamos que ya habíamos llegado al límite, ¿no? Que no se puede pensar, como si hubiera una especie de teorema de finitud y dices, más allá de este límite no se puede pensar nada. Y la historia siempre nos sorprende, ¿no? Esa especie de final de la historia en el plano intelectual nunca se cumple. Siempre hay un horizonte que no habíamos pensado. Lo impensado siempre está allí, ¿no? Siempre hay más pensamiento que lo pensado. Siempre hay más verdades que lo conocido. Entonces, claro, yo decía, bueno, por un lado, parece que en ciertos campos del saber o del pensamiento parece que ya hemos agotado, como que ya no se puede. Y dices, Sí, Falta un montonazo, boludo. Falta demasiado. Desde mi punto de vista nos falta demasiado. Hacia afuera y hacia adentro. Hacia lo macro y hacia lo micro. Pero falta demasiado todavía. Nos falta un montón, bro. Nos falta muchísimo. Se ha ralentizado mucho, digamos, ¿no? El crecimiento que había. Claro, es como rendimientos decrecientes, ¿no? Porque has llegado a tal nivel. Bueno, no lo sé, ¿eh? O sea, Ya. a lo mejor estamos en una fase de transición y es como si en el siglo XIV hubieran pensado, uy, ya estamos agotados, ya no podemos añadir nada a lo que se ha hecho. Por eso mismo. Es que yo creo que quizás no hemos alcanzado ni el 1%. No, olvídate. Y luego vino el Renacimiento. O sea, Todavía somos bebés. nunca sabes. Yo En creo que conocimiento. sí estamos en una etapa de transición, de cierta crisis en muchos aspectos, incluso en la ciencia y en el Totalmente, conocimiento, sí. pero toda crisis es una llamada a renacer, ¿no? O sea, yo creo que al final vamos a renacer como humanidad, vamos a ser más inteligentes, más sabios. Ya sé que esto suena utópico. Bueno, miremos a la historia, por eso no nos centremos en fluctuaciones. Pero es que no se... A ver, este es mi punto de vista. Yo creo que no se trata de ser más inteligente, que evidentemente hay gente que son más inteligentes que otros. Se trata de la acumulación de inteligencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros hemos llegado al nivel de civilización que hemos llegado, o sea, subido en hombros de gigantes. Y es importante que entendamos eso. Nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes. Y el conocimiento que tenemos nosotros a día de hoy es la acumulación de miles y miles y miles y miles de años, y así seguirá siendo. Por eso creo que es la acumulación de inteligencia lo que tenemos que ver en realidad con respecto a lo que está diciendo él, ¿no? La acumulación de inteligencia, evidentemente, no es que en el 2500 seamos más inteligentes, es que tendremos acumulada más sabiduría, más conocimiento. Y quiero pensar que los hombres de ese tiempo serán lo suficientemente sabios. Yo creo que la sabiduría es más importante que la inteligencia. Lo suficientemente sabios como para aprovechar esa sabiduría. Y en adelante, pues más y más y más. Vamos al promedio. Y yo creo que
hay algo que todavía las máquinas, por mucho que está avanzando la inteligencia artificial generativa y etcétera, no llegan a tener, que es esa chispa, esa iniciativa, que es en el fondo la creatividad. Y eso es lo que, fíjate, ¿dónde estábamos hace 100.000 años? ¿Dónde estábamos hace 50.000? ¿Dónde estábamos hace 5.000? ¿Dónde estábamos hace 500? ¿No? Entonces a mí eso me consuela muchas veces verlo, ¿no? Es cierto que yo siempre digo, ¿no? Es esa relación de amor-odio, ¿no? Hay días que amo a la humanidad y digo, bueno, eres mi amor platónico, no sabes lo que te quiero. La detesto. En promedio la amo. Vale, si eres más de, sí. digamos, que no eres tan misántropo. Más o menos, sí. 5,01 iba a decir, ¿no? Pero bueno, un poquito más, depende del día. Vale, pero bueno, sí, en promedio sí, porque... pero claro, digo ahí, por eso me parece importante también el conocimiento histórico-humanístico, ¿no? Como para poner en contexto las cosas. Gracias por la suscripción, 21 meses, brother. Gracias. Es que, lo repito, o sea, es que al final la sabiduría es perspectiva. Yo he conocido a personas que sabían mucho, pero en realidad no sabían, porque no tenían esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es al final esa perspectiva? Es visión, es comprensión de principios. Entonces, incluso en ciencia, ¿no? Yo he conocido a personas que es el currículum científico más impresionante, ¿saben? O en filosofía, ¿no? Dices, tiene tal, pero no veo esa visión, ¿no? Que a veces con pocas palabras te puede decir mucho, ¿no? Es así como los conceptistas en literatura, ¿no? Pero sobre todo que te da un marco. Eso yo creo que es la sabiduría. Te da 4 meses, brother. Gracias. una perspectiva, un marco que te permite contemplar las cosas desde un ángulo que te da una visión mayor, ¿no? Sí, relativizar un poco. Más amplia y profunda. Por ejemplo, hablabas del pensamiento, ¿no? Lo importante que es pensar y crear. Y me da la sensación de que actualmente se está pensando muy poco, porque no nos permitimos aburrirnos. No nos permitimos lo que cuando éramos críos lo vivíamos, momentos en los que no tenías nada que hacer. Yo a mí eso me encanta. Eso se ha perdido ya. Y me sigue encantando. La gente sobre todo, bueno, incluso en nuestras edades, no sabe estar sin hacer algo. O ya esté scrolleando. No es sin hacer algo, es sin un estímulo, me parece a mí. La gente no sabe estar sin un estímulo. Haciendo algo, aprendiendo, pero a veces es bueno estar en la nada y divagando, dándole al coco. Eso no es malo, pero eso se está perdiendo. Yo creo que además eso es una pena. Yo creo que además le tiene pánico, ¿eh? No tan solo no lo haces, que le tiene pánico a ese momento como de enfrentarse a sus pensamientos. Sí, es casi como una ansiedad, ¿no? De horror vacui, ¿no? No puede tener a nada, casi como en el barroco, ¿no? Que tiene que estar todo lleno. Bueno, al final es un equilibrio, evidentemente, un aburrimiento. Bueno, un cartujo, un eremita, o San Simón Estilita, ¿no? Que dice pues, que no me lo he creído nunca, ¿no? Pero que estuvo 30 años, no sé cuánto es una columna, ¿no? Pero no lo que fuera. No, porque eso es, la mente humana necesita estímulo, ¿no? O sea, al final, eso es clave para el desarrollo y también es evidente, ¿no? Que incluso los grandes desarrollos intelectuales también ha sido porque había una comunidad. Es raro, es el ejemplo de un Immanuel Kant, ¿no? X50, pero no sé si a ti también te pasa. Pero los profesionales actuales hablan con una léxica más pobre que los profesionales de antaño. Tú miras una entrevista de los 80 y una de ahora y notas una diferencia brutal. ¿Será que es para llegar a más gente? Puede ser. Yo sí creo que lo más difícil es decir cosas complicadas con palabras sencillas. Yo creo que eso es muy difícil. Eso es extremadamente complicado. Y creo que hay gente que ocultan su falta de sabiduría. Dígase yo, Rusarín, por ejemplo. No todos, pero lo ocultan en ese léxico ultra enredado, ¿sabes? A mí me parece que hay gente que ocultan su desconocimiento, inclusive. Miren a Diego Rusarín diciendo que Mahoma vivió, o sea, el conocimiento de Mahoma y todo esto y del Islam fueron millones de años antes de Cristo. Ni la humanidad siquiera tiene millones de años. Y sin embargo es un tipo que habla súper pomposo, ¿sabes? Con una baba tremenda. Entonces por eso les digo, no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro. Solo en Königsberg, en sus fascinantes paseos, casi diría divinos, ¿no? Pensando en las cuestiones más profundas de la filosofía. La mayoría al final están en una comunidad intelectual. Pero es cierto que si solo estás con otros en una comunidad te diluyes, pierdes tu perspectiva, ¿no? Esto es lo que yo he visto en personas que estaban continuamente recibiendo estímulos, ¿no? Inputs en esa mente y al final tú, lo que obtenías el output, ¿no? Que salía del sistema estaba despersonalizado, ¿no? No había huella. Como mente colmena casi, ¿no? Claro, eso es terrible. Yo sí creo que es muy importante ese equilibrio, pero también tener momentos en los que no estés sometido al estímulo interno, sino a tu propio estímulo. Deja la mente divagar. Y yo creo que más cuando tienes una mente profunda, inquieta, al final hay tantas ideas que eso solo es que no te aburres, te entretienes con tus propias ideas. De hecho, a veces puede ser hasta agobiante, ¿no? Precisamente porque ves también el pensamiento puede ser enormemente cruel con uno mismo, ¿no? Sí, peligroso inclusive. Que te puede llevar en una senda que continuamente estás planteando cuestiones, no acabas nunca y eso te puede absorber, ¿no? Y tienes que cortar. Es un nudo gordiano que a veces lo tienes que cortar de manera radical. Pero yo creo que el problema que hay es el otro, es el opuesto. Es de falta de capacidad de concentración por un exceso de estímulos externos, por un miedo a ti mismo. Total. Estímulos, incluso también a relaciones más profundas, ¿no? De que puedes hablar, no necesitas estar con mucha gente, sino a veces es con menos, es más de calidad que de cantidad. Igual es como en los libros, ¿no? O sea, yo siempre que desde niño, claro, era muy de dale, me da un agobio pensar, es que no he leído tales clásicos, entonces me ponía listas y estaba continuamente. A los niños les pasa, ¿eh? No te lo digo, entonces yo me iba de vacaciones, incluso me llevaba. A mí me sigue pasando. Yo hay un montón de libros que no he leído y me sigue pasando eso. No lo has leído. Tienes una deuda. Listas y me llevaba libros y tal, y de literatura, de filosofía, de ciencia, y era como esa sensación de si no he hecho esto, es como que no estoy suficientemente preparado, no he llegado. Eso me pasa todos los días. Siempre me pasa. Es un pensamiento que tengo todos los días. Pero bueno, creo que no está mal tampoco. A donde la humanidad ha llegado. Eso tampoco es una buena. Y tampoco dejo que vuele demasiado ese pensamiento. No. Es un agobio. No es necesario saber todo ni un carajo. Yo que es Es más, no se puede. Necesario. Bueno, yo siempre he sido como No muy te alcanza la vida. exigente, no es una autoexigencia enorme. Decir, entonces, claro, si la humanidad ha producido todo esto, lo que se supone que ha brillado de manera casi inconmensurable, comparable, no me lo puedo perder, ¿no? Ahora estoy más reconciliado conmigo mismo, si no te preocupes. Pero claro, durante mucho tiempo estaba en eso y es el otro extremo, ¿no? Es decir, que pasas demasiado tiempo contigo mismo leyendo mucho, ensimismado en tus pensamientos y dices, no, tienes que salir y tienes también que ver la realidad y estímulos externos positivos. Al final, la verdad es el equilibrio. Como yo creo que hay un... Yo después me di cuenta de esto y me estaba yendo
cuando... Hay una enfermedad que antaño le llamaban algo así como la fiebre del intelectual, una cosa así, en donde habían intelectuales que caían con una fiebre y simplemente morían, al parecer de tanto estudiar. Y ¿cómo se llama eso? Se llamaba enfermedad de los eruditos, enfermedad de los estudiosos. En inglés, disease of the learned, or scholar's disease. Era un término histórico para la melancolía que sufrían intelectuales, filósofos y estudiantes por exceso de estudio, sedentarismo y preocupaciones mentales. Los médicos antiguos y medievales lo asociaban a un desequilibrio de humores, sobre todo bilis negra, que causaba palidez, insomnio, dolores de estómago, ansiedad y, en casos graves, podía llevar a una muerte prematura por consunción o complicaciones. No era una fiebre literal como la tuberculosis, tisis. Yo no me acuerdo dónde fue que había leído sobre esto cuando empecé con el tema de los dolores de estómago y todo eso. Y es que tuve un tiempo en el que yo estaba obsesionado y no podía, ni un solo minuto de mi vida podía desperdiciarse. O sea, cero ocio, ¿sabes? Tenía que utilizar todo el tiempo para estar estudiando y preparándome y tratando de ser mejor y tal. Y después cuando empecé con los dolores de estómago fuertísimo y todo eso, me quedé así. Y no me acuerdo en qué biografía, pero fue en una biografía, pero no me acuerdo de quién. No me acuerdo. Encontré... Ay, no estaba hablando contigo. Mala mía, pero no estaba hablando contigo. Fue que leí esto y me quedé así, dije, tiene sentido, men, porque sí que es verdad que te pones a pensar una cantidad de mierdas y que puedes como resolver los problemas del mundo, una cosa así, y es como, no, pendejo, no. O sea, relájate, cálmate, no, tranquilo, no vas a cambiar el mundo, relájate. Sí, todo, ¿no? No todo, pero en casi todo. Y por cierto, hasta en eso la Biblia ya tenía razón. Porque en Eclesiastés, ¿me puedes decir el versículo exacto en el que en Eclesiastés dicen que incluso el conocimiento es vanidad? Eclesiastés 1:18 es el versículo que buscas. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento añade dolor. En contexto, el predicador prueba la sabiduría y concluye que incluso eso es aflicción de espíritu. No literalmente vanidad, pero sí algo útil y doloroso, igual que todo más bajo el sol. El libro entero gira alrededor de esa idea de vanidad, pero el verso específico sobre el conocimiento es este. Y bueno, seguimos. Este caso sí, yo creo que vuélcate al mundo. El tema de las redes sociales no, la verdad es que yo no estoy prácticamente, Verdad, o sea que no, poco, ¿eh? eso de Instagram y tal y por ahí no lo uso casi nunca. No, porque además no quiero, igual que no quiero delegar el pensamiento a una máquina, no quiero hacerme esclavo de las redes sociales. Entonces prefiero, yo ahí soy más casi de cortar por lo sano, ¿no? Claro. Pero bueno, al final tienes tú que controlarte, ¿no? Es una responsabilidad que tienes. Yo también tuve que aprender a controlarme con los libros, ¿no? Esa voracidad enorme, o sea, yo lo pasaba a veces muy mal, ¿no? Porque era decir, estímulos y cosas que me decían que me parecían interesantes, que es como no he podido. Y era casi sentirme, casi castigarme, decir, ¿cómo no has podido todavía esto? Propiamente, ¿no? Totalmente. De repente imagínate que descubres O que alguien te hable de algo que tú no sabes y es como, ¿cómo puede ser? Y ahí vas a buscar el libro y vas a... no sé, el mundo filosófico de la India. No he entrado en esto, entonces ¿cómo puede ser esto, no? O de tal teoría científica o de sobre todo de la adolescencia, ¿no? O sea, fue una locura. Bueno, pero es que era también, no sé si un viacrucis o llámalo como quieras, pero era un proceso Vale. o una iniciación casi, ¿no? Era que pruebas casi de inicio que yo tenía que pasar. ¿No necesitabas eso en tu vida para poder estabilizarte? Claro, yo no me arrepiento y no he sido infeliz, ¿no? Como muchas veces, es verdad que estuve muy aislado. A ver, no sé, déjenme buscar el de Dios porque ya fue. A ver si habla de Dios aquí.